En el siglo XIX, entrar caminando a un hospital podía significar no volver a salir, y no solo por la operación, porque incluso si sobrevivías al cuchillo, todavía quedaba algo peor. Antes de que existiera la antisepsia, los hospitales estaban llenos de sangre, pus, olor a carne podrida y médicos que operaban sin lavarse las manos. Las batas endurecidas por sangre seca eran vistas como símbolos de experiencia. Los instrumentos quirúrgicos pasaban de paciente en paciente. Y las infecciones mataban a cantidades enormes de personas después de operaciones aparentemente exitosas. Pero lo más inquietante es que muchos médicos todavía no entendían por qué ocurría. Hoy vamos a entrar en el aterrador mundo de la cirugía victoriana, una época en la que el hospital podía ser más peligroso que la enfermedad. En el prólogo de The Butchering Art, Lindsay Fitzharris describe una operación realizada en 1846 en el University College Hospital de Londres. El anfiteatro estaba abarrotado. Estudiantes, médicos y curiosos se empujaban para conseguir una mejor vista, como si fueran espectadores de una obra de teatro. El calor era sofocante. La gente arrastraba consigo la suciedad de las calles victorianas, y en el centro de la sala, un cirujano estaba a punto de amputar una pierna. Hoy pensamos en los hospitales como lugares limpios, pero la cirugía victoriana era otra cosa completamente distinta. Las operaciones eran espectáculos públicos, y durante buena parte del siglo XIX ni siquiera existía anestesia moderna. Eso significaba que el paciente permanecía consciente mientras era operado. Los ayudantes tenían que sujetarlo, y la velocidad del cirujano podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Muchos cirujanos se volvieron famosos por operar increíblemente rápido, no porque fuera elegante, sino porque cuando menos durara la agonía, mayores eran las probabilidades de supervivencia. El dolor era tan brutal que algunos pacientes morían de shock durante la operación. Entonces apareció algo que parecía milagroso: la anestesia. Por primera vez, los pacientes podían atravesar una operación sin sentir el cuchillo. En 1846, la demostración pública del uso de éter causó impacto entre los médicos. La cirugía cambió para siempre. Ahora, los cirujanos podían operar más despacio, con más precisión, y podían intentar procedimientos mucho más complejos. Parecía el inicio de una nueva era de la medicina, pero había un problema. Aunque muchos pacientes sobrevivían al dolor de la operación, seguían muriendo días después. Y lo hacían de formas espantosas. Las heridas se infectaban, la piel se inflamaba, aparecía pus y el olor era insoportable. Lentamente el cuerpo comenzaba a destruirse. La anestesia había eliminado uno de los grandes horrores de la cirugía, pero accidentalmente dejó al descubierto otro mucho peor: la infección. Hoy sabemos que las bacterias pueden entrar en una herida y provocar infecciones mortales. Pero en aquel momento, la mayoría de los médicos todavía no entendía eso. Y mientras las operaciones se volvían más largas y complejas gracias a la anestesia, las infecciones explotaban. Muchos pacientes parecían recuperarse bien al principio. La operación había terminado. El cirujano estaba satisfecho. Pero después llegaba la fiebre, la supuración, la gangrena y finalmente la muerte. Algunas infecciones avanzaban tan rápido que destruían tejido vivo en cuestión de días. En los hospitales aparecían enfermedades como la llamada Hospital Gangrene, una infección devastadora que podía convertir heridas quirúrgicas en masas negras y putrefactas. Y lo más aterrador era que el propio hospital ayudaba a propagarla. Los médicos pasaban de un paciente a otro sin lavarse las manos. Las herramientas se reutilizaban. Las batas quirúrgicas cubiertas de sangre eran motivo de orgullo profesional. Muchos cirujanos creían que un delantal limpio era señal de poca experiencia. Incluso el pus llegó a considerarse algo normal, y algunos médicos empezaban a notar patrones inquietantes. Uno de los casos más impactantes fue el de un médico que murió después de cortarse accidentalmente durante una autopsia. Tras herirse con el cuchillo, comenzó a desarrollar síntomas similares a los que sufrían muchos pacientes infectados en los hospitales. El caso ayudó a reforzar la sospecha de que algo físico y contagioso estaba pasando de los cadáveres y las heridas a las personas sanas. Pero incluso frente a evidencias así,
gran parte del mundo médico seguía sin aceptar la idea de que los propios médicos pudieran estar propagando la enfermedad. Algunos médicos pensaban que la supuración loable era parte natural del proceso de curación, pero en realidad muchísimos pacientes estaban muriendo por infecciones provocadas dentro del propio hospital. La cirugía no era el único lugar donde las infecciones destruían vidas. En la sala de maternidad, miles de mujeres morían después de dar a luz, especialmente cuando el parto requería intervenciones médicas. Los médicos y estudiantes de medicina pasaban de realizar autopsias a atender partos sin desinfectarse adecuadamente, y muchas mujeres desarrollaban fiebre puerperal, una infección extremadamente mortal después del nacimiento. En algunos hospitales, la mortalidad llegó a ser tan alta que las mujeres temían más entrar a una maternidad que dar a luz en sus propias casas. En la medicina victoriana, entrar a un hospital podía ser extremadamente peligroso. Las salas estaban abarrotadas, la ventilación era mala y el olor a enfermedad impregnaba el ambiente. Y todavía dominaba una teoría muy antigua, la idea de que las enfermedades surgían por malos aires o vapores contaminados, la llamada teoría del miasma. La mayoría de los médicos no imaginaba que organismos invisibles pudieran viajar desde una mano, una herramienta o una herida infectada. Y por eso, incluso algunos de los mejores cirujanos del mundo continuaban propagando enfermedad sin darse cuenta. Eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. No eran monstruos, muchos realmente querían salvar vidas, pero trabajaban en un mundo donde todavía no se comprendía qué causaba las infecciones, y esa ignorancia mataba. Mientras los hospitales seguían llenándose de muerte, algunos científicos comenzaron a sospechar que algo invisible estaba detrás de las infecciones. En Francia, Louis Pasteur estudiaba microorganismos y cuestionaba ideas que llevaban siglos dominando la medicina. Y en Gran Bretaña, un joven cirujano llamado Joseph Lister prestaba atención. Lister había crecido fascinado por el mundo microscópico. Desde pequeño, observaba organismos diminutos a través del microscopio de su padre. Y poco a poco, empezó a preguntarse algo revolucionario. ¿Y si las infecciones no aparecían espontáneamente? ¿Y si algo invisible estaba entrando en las heridas? La idea parecía absurda para muchos médicos, pero terminaría cambiando la historia humana. Durante siglos, los cirujanos habían luchado contra el dolor, pero el verdadero enemigo había sido otro todo el tiempo, uno invisible. En el próximo video vamos a ver cómo Joseph Lister intentó convencer al mundo médico de algo que hoy parece obvio, que las manos, las herramientas y los hospitales podían estar matando a sus propios pacientes. Y por qué muchos médicos se negaron a creerlo. Y recuerden, manténganse curiosos.